Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Lizard. El día de hoy les vamos a enseñar una herramienta para que ustedes puedan gestionar tanto los riesgos como las oportunidades. Y este video es para poder darle cumplimiento a una de las subcláusulas de la norma ISO 9001, que son las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y esta subcláusula tiene una serie de requisitos que se pueden cumplir de diferentes maneras. Pero acá les vamos a proponer una forma que es la que nosotros utilizamos. Es bastante simple y acá es importante esto, hacerlo de manera simple para que todos en la organización puedan entenderlo y así puedan ir gestionando sus riesgos. En la medida que vayan entendiendo la metodología, vayan entendiendo de qué se trata la gestión de riesgos, ya se pueden utilizar herramientas un poco más sofisticadas y más complejas. Comencemos. Primero comencemos con la definición de riesgo y vamos a utilizar un ejemplo bastante simple. Tenemos dos puntos, A y B. Queremos trasladarnos del punto A o queremos trasladar un auto que está en el punto A hasta el punto B. Y tenemos una situación esperada, que es que este auto pueda llegar al punto B en menos de una hora. Entonces tengo esta situación esperada que yo la puedo llevar a cualquier tipo de proceso. Cuando fabrico algo, cuando realizo una compra, cuando contrato un personal, siempre hay una situación esperada. Pero existe algo que se llama la incertidumbre. Una vez que el auto parta del punto A, podría ocurrir lluvias, fenómenos naturales, vías bloqueadas, fallas mecánicas. Son cosas que pueden pasar, pero yo no sé hasta que pasen. Algunas más o menos las podríamos predecir. Entonces, la incertidumbre siempre va a estar presente. Y como la incertidumbre existe, siempre va a haber riesgo. El riesgo no se puede eliminar, se puede reducir. Y cuando se da esta situación que es diferente a la situación deseada, ya hemos dicho, la situación deseada es llegar al punto B en menos de una hora. Pero ¿qué pasa? Por alguna razón llego o me demoro más de una hora o no llego al punto B. Entonces estamos hablando que se ha materializado el riesgo. Entonces, en resumen, ¿qué cosa vendría a ser el riesgo? Es la probabilidad de que exista una desviación en la situación esperada. En este caso, llegar al punto B en menos de una hora. Entonces, ya podemos empezar a identificar nuestros riesgos. Así como yo tengo aquel riesgo que puedo llegar tarde al punto B, podemos tener otros procesos donde tenemos también uno o más riesgos. Por ejemplo, en un proceso de compras está el riesgo de que el producto, por ejemplo, venga fallado, o que demoren en traerlo, o que de repente eh, traiga un producto incorrecto, ¿no? Lo que se tiene que hacer es que cada responsable del proceso tiene que identificar los riesgos y su respectiva consecuencia. Entonces, en términos simples, yo identifico mi riesgo, que es el evento. El evento, en este caso, llegar tarde al punto B. Es un evento que no ha ocurrido, pero podría ocurrir. Existe una probabilidad y su consecuencia. Ahora, en términos más amplios, vamos a construir nuestra matriz de riesgo porque efectivamente o precisamente eso es lo que estamos haciendo, construyendo una matriz de riesgo. Ya hemos dicho, tenemos mi riesgo, que está descrito por el evento, llegar tarde al punto B, y su consecuencia. Pero esto tiene una causa, ¿no? Esto tiene una causa. Por ejemplo, yo puedo llegar tarde al punto B porque hay un desperfecto mecánico. ¿Y esto porque tengo unidades de transporte antiguas? Y ustedes me dirán, ya, pero ¿en dónde has determinado que tenemos unidades de transporte antiguas? ¿Por qué? Porque ustedes realizan un análisis de factores internos y externos. Son todas esas condiciones en las que opera la empresa. Y estas podrían facilitar o dificultar el riesgo.
En este caso yo tengo un factor de riesgo, ¿no?, asociado a una debilidad, que son unidades de transporte antiguas, que generarían, ¿no?, un posible desperfecto mecánico. Esto a su vez, el riesgo que es llegar tarde al punto B. Aquí es importante, hay que expresar el riesgo en función a no lograr el objetivo. Si el objetivo es llegar al punto B en una determinada cantidad de tiempo, mi riesgo sería llegar tarde, ya lo hemos dicho. Consecuencia, la insatisfacción al cliente. ¿Y qué controles tengo yo para que esto disminuya o para que esto no ocurra? Es el mantenimiento preventivo de unidades. Acá el mismo ejemplo, pero con fenómenos naturales. De repente trabajamos en una zona donde estamos expuestos a lluvias y esta situación podría generar que yo llegue tarde al punto B. No hay controles existentes, en este caso podría haber, sí. Y en este caso no se ha determinado controles existentes. Más que todo porque el fenómeno natural es un factor externo, no se puede evitar que ocurra, pero sí podría haber un control para de alguna manera tratar de contenerlo, ¿no? Tratar de contenerlo y que no nos afecte tanto. Bueno, hasta ahí solo hemos identificado nuestro riesgo, pero ahora vamos a analizarlo. Y para analizar un riesgo, para poder cuantificar mi riesgo, voy a utilizar dos conceptos, el de probabilidad y el de severidad. Probabilidad me indica qué tan probable es que ocurra y severidad qué tanto daño nos hace. Entonces vamos a analizar la probabilidad. Entonces esto es una tabla que nosotros proponemos. Se podrían de repente generarles algunas variantes. Y con esta tabla nosotros cuantificamos la probabilidad. En el punto A, lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar si ha ocurrido antes, ¿sí? Entonces, con datos anteriores voy a definir mi probabilidad. Si con las mismas condiciones ocurrió en los últimos 6 meses, le pongo 1. Si no ocurrió, 0. 1 porque obviamente aumenta mi probabilidad el hecho que ya haya ocurrido antes con las mismas condiciones. Y es un error determinar tu probabilidad solamente con hechos históricos, sino hay que tener otro tipo de datos, otro tipo de análisis. Por eso solamente analizamos la parte histórica, si ocurrió en los últimos 6 meses, y esto es solamente un componente. Ahora tenemos el componente B, que básicamente hablamos de ya las condiciones actuales de la empresa, ¿no? Si no existe ningún procedimiento, ningún control para dicha actividad, le ponemos 2. O sea, es más probable que ocurra el evento porque no hay ningún procedimiento, no hay ningún control, no hay nada. Si existen procedimientos escritos, están impartidos de las personas, o sea, más o menos las personas saben qué hacer, yo le pongo 1. ¿Y en qué caso les pongo 0? O sea, que es menos probable. Porque no solamente existen procedimientos, sino también existen controles. De repente como checklists, hay supervisiones, hay auditorías, hay indicadores de desempeño, hay reuniones mensuales. Entonces es mucho menos probable que ocurra el evento no deseado porque lo tengo bien controlado. Entonces ya tengo el aspecto A y el aspecto B. Y finalmente vamos al aspecto C, que es algo más subjetivo. Porque en los dos primeros aspectos era más con datos reales. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Ocurrió o no ocurrió? Aquí es un poquito más subjetivo y nos vamos al juicio intuitivo. Una persona experta en el proceso nos puede decir si es probable que ocurra o es no probable. Si es probable le ponemos 2, si no es probable le ponemos 1. Y el juicio intuitivo o juicio experto lo hace una persona que conoce el proceso. Dice, ok, bajo estas condiciones, tanto internas como externas, puede ocurrir, le ponemos 2. O bajo estas condiciones internas o externas es poco probable que ocurra, le ponemos 1. ¿Qué vamos a hacer? Sumamos A, B y C y tenemos la probabilidad. El valor mínimo vendría a ser 1 y el máximo 5. Ahora vamos a ver la severidad. Y esto es mucho más directo. Es mucho más directo, no hay que hacer ninguna suma. Vamos a sumar del 1 al 5 y ya les dije que ustedes pueden personalizar esta tabla. Nosotros hemos colocado 1. Si la consecuencia del riesgo me lleva de repente a un reproceso que se puede corregir inmediatamente y no afecta las actividades del día a día, o sea, es algo muy puntual, le ponemos que la severidad es 1, casi no me afecta. Y va subiendo de nivel, ¿no? En este caso los procesos de repente comprometen ya parte de los costos, del presupuesto, de tiempo, le pongo 2. Si ya involucra al cliente, le pongo 3. Si de repente
el, el efecto, la severidad es mucho mayor, pudiendo perjudicar la imagen de la empresa, ocasionando problemas, hasta problemas legales, ya puedo colocarle 4 o 5. Y esto también depende del análisis de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar mi probabilidad por mi severidad y voy a tener un nivel de riesgo. Un nivel de riesgo que va desde 1 hasta 25. Y uno está en verde, es tolerable, ¿no? Es parte de eso, o sea, no se puede eliminar, no puede ser cero el riesgo porque siempre va a existir la incertidumbre. Es un nivel en donde deberíamos aspirar siempre a trabajar, pero es muy difícil, ¿no? Porque hay niveles de incertidumbre mayor. De 3 a 6 es moderado, de 7 a 10 es preocupante. Acá la palabra preocupante la podrían cambiar de repente por otra, porque puede ser pues, que algunos se asusten. Pero sí, hay un nivel de riesgo preocupante que trataríamos de bajarlo a moderado. De 10 a 15 es importante y de 16 a 25 es intolerable. O sea, en importante e intolerable no podríamos trabajar de ninguna manera. Pero ahora, ¿de qué depende en qué nivel de riesgo trabajar? Eso se llama el apetito de riesgo. Y cada empresa va a definir su apetito de riesgo. O sea, hasta qué nivel de riesgo yo podría trabajar. Si estoy por encima de un nivel de riesgo, por ejemplo 9, y yo digo que la empresa no puede trabajar por encima ni 9 ni por encima de 9, tendría que aplicar controles para poder reducirlo. Y bueno, acá un poquito el análisis, ¿no? El 1 a 2 tolerable, ¿no? No requiere ninguna acción adicional. De 3 a 6 moderado, no requiere ninguna acción adicional, sin embargo se busca reducir el riesgo al mínimo. Preocupante, en la medida que sea posible, se deben tomar acciones para reducir el riesgo moderado. De 10 a 15 importantes, se debe priorizar las acciones para reducir el nivel de riesgo. No se debería operar en este nivel de riesgo. Y 16 a 25 intolerable, bajo ninguna circunstancia la organización debería continuar con la actividad hasta reducir el riesgo. Ya les mencioné, esta tabla es netamente referencial porque el apetito de riesgo en cada empresa es diferente. Y una vez que ustedes han definido el nivel de riesgo, lo que van a hacer es tomar acciones justamente para poder reducir el riesgo. Y vamos cerrando ya este video tutorial con una tabla, ¿no? Con ya la matriz de riesgos y oportunidad. El formato se lo voy a dejar en los comentarios. Ustedes van a poder verlo, van a poder utilizarlo. Bueno, y básicamente lo que les comenté, ¿no? Ustedes van a poder, de un proceso determinado, van a colocar el proceso, la fecha en que lo ha actualizado, porque sí, esta matriz hay que actualizarla, hay que revisarla. Y van a establecer los diferentes eventos que se pueden dar en su proceso, los eventos no deseados, de acuerdo a la salida del proceso. Eso es muy importante. El factor de riesgo es, ustedes van a asociar, ¿no?, los factores internos y externos que ustedes han determinado con el evento. En este caso, en esta empresa imaginaria que se transporta del punto A al punto B para entregar algo, teníamos que el evento era no llegar al punto B a tiempo, y el factor de riesgo podría ser el tema que sus vehículos son muy antiguos, ¿no? Ese es un riesgo, la consecuencia es la insatisfacción al cliente. Esto acá, partes interesadas, es importante, ¿no? Porque tenemos que mencionar qué partes interesadas están involucradas. Aquí, por ejemplo, podría estar el tema del cliente, ¿no? El tema del cliente propiamente dicho como parte interesada. Controles existentes, podría haber un programa de mantenimiento preventivo. Todo esto vendría a ser la identificación, ya lo hemos mencionado. Luego viene ya el análisis propiamente dicho, donde analizamos la probabilidad, ya lo hemos dicho, antecedentes de ocurrencias, ocurrentes, existencia de procedimientos, recursos y juicio intuitivo. Si ustedes acá lo suman, les va a dar la probabilidad. La severidad, que es más directo, ustedes van a colocar entre 1, 2, 3, 4 o 5. Les va a salir el nivel de riesgo. Y en base a eso, ustedes van a definir un tratamiento, ¿no? Aceptar el riesgo, reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar este acá. Está demasiado alto, 25, no puedo trabajar con este nivel y voy a tomar acciones complementarias, ¿no? Por ejemplo, no sé, renovar toda mi flota. Una fecha máxima de implementación, la fecha de implementación real y la fecha de evaluación. ¿Qué es la evaluación o riesgo residual? Voy a volver a hacer este análisis que hice acá, lo voy a volver a hacer acá, pero ya con las acciones que he tomado.
y la idea es que mi riesgo pues pueda reducirse, ¿no? Si de repente antes estábamos hablando de 25, ahora nos da 12, ¿no? Podemos inclusive reducirlo más, vamos a ver, 8. Entonces, mi riesgo o mi tratamiento ha sido eficaz. ¿Por qué? Porque estoy dentro de un rango tolerable de acuerdo al apetito de riesgo de cada empresa. Esto ha sido todo, espero que esta materia se haya podido entender. Si tienen alguna duda pueden ponerlo en los comentarios. Ya saben, vamos a hacer una segunda parte de este video hablando ya de la oportunidad, que es un concepto que también está dentro de esta matriz de riesgos y oportunidades. Y si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal. Eso sería todo, muchísimas gracias.